Voy a explicar un poco más acerca de lo que es la New Age, porque me lo han estado preguntando mucho y no se toman el tiempo como para ir a buscar videos. Pero bueno, prácticamente voy a decir lo mismo que he dicho muchas veces ya. Y voy a definir también lo que es el despertar de la primera etapa, así lo llamo yo, porque hay varios despertares, no solamente es uno. Y pues para que se comprenda de dónde sale la información de un despertar y de dónde sale la información de la New Age. Aunque ya les hice un pequeño fragmento, un reel de esos que explico señalando, pero bueno, aquí está un poco más definido, ¿vale? El despertar de la primera etapa es una mezcla entre religiones e información nueva que es de la New Age. Sabemos que no es información nueva, ¿vale? La New Age fue creada en los 60s por se los voy a poner aquí, para mantener la manipulación en el humano, porque empezaban a descarriarse las ovejas saliéndose de las religiones, entonces tenían que ocupar algo espiritual para manipularlo. Ahora, te voy a revelar las similitudes entre uno y otro para que comprendas y te des cuenta pues de toda esta manipulación. Por ejemplo, en la religión se dice que hay 144,000 elegidos por Dios, que realmente es el pueblo elegido de Jehová Satanás, que es el demiurgo. En el despertar de la primera etapa o New Age se dice que esos 144,000 son las semillas estelares o las llamas gemelas, ¿vale? Ahí van similitudes. En la religión se te marcan jerarquías. Primero es Dios, luego los arcángeles, luego los ángeles, luego los santos, y empiezan a haber muchísimas más influencias de entidades. En el despertar de la primera etapa también hay jerarquías. La fuente, luego las razas cósmicas, maestros ascendidos, arcángeles, ángeles, que juntaron parte de la religión, que son ángeles y arcángeles, y los mezclaron con la New Age o la espiritualidad nueva era, así se llama. Esa es otra similitud. En la religión hay un solo Dios que se divide en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la religión católica, por ejemplo, no conozco exactamente cómo se le llama a cada a las tres partes de cada religión, del Dios de cada religión, pero es similar, es más o menos lo mismo. Al final sigue siendo el mismo Dios, el demiurgo, ¿vale? En la New Age es la fuente, luego Jesús, o sea, Sananda, y Micael de Nevadón, que terminan siendo el mismo demiurgo, como en las religiones, ¿vale? En la religión hay dualidad. Te dicen que hay ángeles, arcángeles y hay demonios. Está Dios y está Satanás. Está el cielo y está el infierno. Bueno, en la New Age también hay dualidad: positivo-negativo, entidades de luz o de oscuridad, razas cósmicas buenas y razas hostiles, femenino y masculino, la noche oscura del alma, o cuando ya estás en una existencia, en una vida de burbuja de amor, así. Pareja kármica o llama gemela, ¿vale? Que son similitudes, son todas las similitudes que hay, porque la New Age es una nueva religión, que de nuevo no tiene nada, tiene ya bastantes años, pero habemos muchas personas que entramos tarde y llegamos tarde a la repartición de la espiritualidad manipulada, pero bueno, hemos salido de ahí afortunadamente. Ahora, otras similitudes: en la religión no se dice específicamente dimensiones, pero se habla de ciertos lugares específicos a donde va el alma, que serían el paraíso, el purgatorio o el infierno o el cielo, y así, ¿vale? En el despertar de la primera etapa o la New Age se habla de las dimensiones, que pueden, bueno, obviamente nosotros estamos en la tercera dimensión y existe la cuarta dimensión, que es el plano astral, que sería algo así como el purgatorio o el infierno, o el cielo, es exactamente la misma.
Y hay más dimensiones, que si vas a la quinta dimensión con los maestros ascendidos, pero pues cuando llegues a la quinta dimensión te vas a dar cuenta que no están ahí los maestros ascendidos, porque gracias a que tú fuiste a la quinta dimensión, ellos van a ascender a más dimensiones y pues depende de la jerarquía del personaje, está en una dimensión o en otra, ¿vale? En la religión se habla de la ascensión, Jesús ascendió, ¿vale? En el despertar de la primera etapa o New Age se habla de ascender, maestros ascendidos, y que tú debes ascender de dimensiones pasando de una a otra, a otra, a otra, a otra, y así estar reencarnando igualmente en cada una de las dimensiones y jamás salir de aquí, del universo, ¿vale? Se habla de Jesús, en la New Age se habla de Jesús, pero ahora siendo un maestro ascendido, que le han puesto de nombre Sananda, y en algunas otras informaciones manipuladas se le dice Micael de Nevadón, pero sigue siendo el mismo Demiurgo, es un desdoblamiento, ¿vale? En la religión se habla del cielo y la New Age se habla de las dimensiones superiores. Los santos de las religiones están en las dimensiones superiores. Por ejemplo, hay un personaje que es bastante conocido en la New Age que se llama Saint Germain. En la religión, pues hay muchos santos que todavía no los han puesto y mezclado con la New Age, pero por ahí van, ¿vale? ¿Por qué un maestro ascendido se pondría Saint, que es santo? Saint Germain, pero bueno, es simple explicación, ¿vale? En la religión se hacen rituales, que son las misas y que se hacen pues todos esos rituales en donde tú te hincas y te paras y pides perdón y te flagelas y todo lo demás. Bueno, hacia el Dios. En el despertar de la primera etapa o en la New Age también pues hay rituales, meditaciones masivas, encender inciensos, limpieza de espacios, de energía, de tu aura, alineación de chakras, todo eso, que no tiene nada que ver con el espíritu, ¿vale? Todo lo que estoy mencionando aquí no tiene nada que ver con el espíritu. También pedir al universo y todo lo demás. Bueno, en la religión se ora, se reza, se pide a una deidad que tú crees que es superior a ti porque te crees inferior, porque te han hecho esa programación de que el humano es el inferior, pero bueno. En la New Age se hacen rezos y oraciones, lo mismo, con un cambio de chip, como que te dicen, bueno, pues vamos a manifestar, vamos a atraer, vamos a decretar, vamos a decir mantras, a cuestiones así. Si se dan cuenta, Jesús hacía varios mudras, siempre representado con mudras. Los mudras son como unos movimientos con las manos para que tú atraigas ciertas cosas. Por eso yo les explico que Jesús es parte de la manipulación. Aunque en muchas partes se dice que era gnóstico, no era gnóstico Jesús, ¿vale? Es parte de la manipulación. No estoy aquí para convencer a nadie, pero te estoy explicando por qué lo veo yo de esta forma, ¿vale? Lo que tú quieras creer es lo que te va a servir a ti o no te va a servir o como tú veas, ¿vale? La decisión es de cada persona. Ahora, mantras, mudras y todas esas cuestiones vienen del budismo. Hay personas que me preguntan, pero es que, ¿qué fue lo que hizo en su infancia Jesús? ¿Por qué no se habla de nada de esto en la Biblia? Ya les había explicado alguna vez que cuando yo estaba manipulada y accediendo a esta información, el demiurgo me dio la información de qué es lo que estaba haciendo Jesús, que se fue a la India a aprender del budismo para poder aprender a utilizar sus dones álmicos, porque Jesús era un alma, completamente alma. Jesús no tenía espíritu. Fue a aprender cómo utilizar esos dones de sanar, de caminar sobre el agua, que es levitación, de manifestar, atraer todo lo de más panes de los que necesitaba el pueblo, y más pescados y todo esto, ¿vale? Eso fue lo que hizo Jesús allá en la India. Aquí hago un paréntesis en el video para darte una pregunta y que la analices tú desde el espíritu. ¿Por qué Jesús
tenía la necesidad de ir a otro lugar del mundo a aprender de otras personas algo que se supone que él ya debía saber por ser el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que ir a aprender de los budistas a hacer sus milagros si se supone que es Hijo de Dios? ¿Por qué Dios mandaría personas con ciertas afecciones, enfermedades o lo que fuera para que su Hijo demostrara al mundo que Él podía sanar? Ego álmico, arrogancia. Y te voy a hacer más preguntas. ¿Qué necesidad había para derramar la sangre de su Hijo y con eso se limpiaran los pecados? ¿Por qué lo hizo? Bueno, el que la sangre de Jesús entrara a la tierra fue parte de la manipulación para que en estos tiempos la gente quisiera acceder a la conciencia crística, porque las personas que están en la New Age anclan su energía a la tierra, colocando los pies en la tierra, anclando sus raíces hacia la tierra y luego hacia el universo para ser parte de la conciencia crística. Por eso es que se necesitó, el demiurgo necesitaba que su propio desdoblamiento de él mismo derramara su propia sangre sobre la tierra para que sucediera lo que está sucediendo ahora. Y que las personas que quieren ascender a las dimensiones superiores utilizaran la conciencia crística. ¿Por qué después de tantos años, tantos miles de años, pongámosle, que desde que fueron creados Adán y Eva, por qué se esperó tanto tiempo para que bajara un ser como Jesús a limpiar los pecados de ese Adán y esa Eva? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Si Dios es Dios, se supone que Dios es Dios, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omniabarcante, todopoderoso. ¿Por qué no pudo simplemente borrar todo y volverlo a hacer? Si, lo que está haciendo es simplemente jugar con los personajes a los que crea, incluidos nosotros. En cierto tiempo, cuando se le da la gana, hace un reseteo y deja a ciertos personajes específicos para que sigan manipulando a los otros personajes humanos que quedan aquí, que quedamos aquí. ¿Por qué no deshacerlo absolutamente todo y volver a hacerlo si es tan sabio, si es tan buen arquitecto? Es tan mal arquitecto que la creación le ha salido mal. Porque lo que aún no comprende y lo que aún no comprenden muchas personas es que lo que se necesitó para que esta creación tuviera el efecto de que realmente fuera creada es el encadenamiento del espíritu. Sin el espíritu encadenado, esto no existiría. Sin el espíritu de cada uno de nosotros, que está encadenado a cada una de nuestras almas, no existiría nada de esto. Por eso es que le ha salido mal la creación desde hace muchos millones de años y ha tenido que resetearla y ha tenido que volver a crearla. Pero hasta que fue encadenado el espíritu, es que ahora la creación, para su conciencia del demiurgo, está bien. Porque ahora todos los humanos quieren irse a la quinta dimensión y es escalar las dimensiones de su juego, seguir en el juego. Te vas a salir del domo de la tercera dimensión para irte al domo de la quinta dimensión y después al domo de la sexta.
y al de la séptima, y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el demiurgo ahora sí se le dé la gana absorberlo todo y comernos a todos. La última pregunta, ¿por qué Jesús, llamado en la New Age o Nueva Era Sananda, por qué necesitaría una llama gemela si se supone que es un ser completo? ¿Nunca te has preguntado esto? Ya les había hecho un video hace mucho tiempo hablando de la llama gemela. No los primeros videos en donde yo también estaba manipulada creyendo que mi llama gemela era mi esposo y todo lo demás, sino de hace más o menos 1 año y medio, algo así, en donde todavía no llegaba yo a la sabiduría hiperbórea, pero ya me daba cuenta que cuando uno se siente un ser completo, no necesitas que alguien más te complemente. Porque Jesús, siendo un maestro ascendido llamado Sananda, ahora se supone, ¿por qué necesitaría una llama gemela? No él es el ser completo, no es un ser completo, está incompleto, necesita un complemento femenino porque sigue estando en la dualidad. Es un maestro ascendido que está en una dimensión superior. Se supone que en la séptima o en la novena, yo qué sé. Si es un ser que está en una dimensión superior, ¿por qué hay dualidad? La dualidad incluye femenino y masculino. Se supone que él es el masculino y su llama gemela, Lady Nada, que es María Magdalena, que tiene que ver con la religión, es su llama gemela. ¿Por qué necesita un complemento? Hazte esas preguntas y respóndelas tú. Otra cosa, en la religión se utiliza un rosario, que es esta cuestión de varias cuentas en donde tú estás ahí como periquito repitiendo las oraciones y esas cosas que atraen a las entidades. En el despertar de la primera etapa o New Age se utiliza algo que se llama mala, que es igual como una pequeña pulserita de cierto número de cuentas. Hay unos de 108 cuentas y hay otros de 18 cuentas y hay para que tú estés repitiendo y repitiendo como periquito mantras, ¿vale? En la religión se utilizan amuletos de protección, medallas, crucifijos, estampitas, pues muchas cosas ritualísticas. En el despertar de la primera etapa o New Age se utilizan piedras, cuarzos, pulseras, pues sí, cualquier tipo de amuleto de esos, se supone que de protección. Pero si te voy a hacer una pregunta aquí, si se supone que tú ya estás o estás en un camino positivo, tanto en la religión como en la New Age o el despertar de la primera etapa. Si tú estás en un camino positivo, ¿por qué necesitarías un tipo de protección? Si se supone que tú solo atraes lo positivo y que has sanado o que estás sanando y todo lo demás y que estás viendo tus sombras y que estás conviviendo con tu oscuridad y todo lo demás, ¿por qué necesitas protección? Cualquier tipo de protección, ya sea en la religión con las medallitas y todo eso o en el despertar de la primera etapa o New Age. ¿Para qué necesitarías cualquier tipo de amuleto? Ahora, en la religión se pide perdón por los pecados. En el despertar de la primera etapa o New Age se pide perdón a todos, a todas las personas por las que con las que has convivido, por las que has creado lazos y con las que tienes karma. Les pides perdón a todos por haberles hecho algún daño y pues tú aceptas que esa persona también te pudo haber hecho algún daño y lo perdonas y pues así estamos, ¿no? Todo el tiempo, perdonando y pidiendo perdón. En la religión hay posesiones y exorcismos. En el despertar de la primera etapa o New Age, ese tipo de posesiones se le ha cambiado el nombre para que suene más bonito y tú quieras hacerlo dándole acceso a tu ser, a una entidad, cualquiera que ésta sea, de luz, que es falsa realmente, u obscuridad, y se le llama canalizar, ¿vale? O, por ejemplo, una posesión también puede ser llegar a la Kundalini.
No sé si han visto esos videos en donde una persona llega a la Kundalini, que se ve todo ahí, que quién sé qué le está pasando, porque pues sí, se está armonizando con el universo, con el uno, con el demiurgo, ¿vale? Bueno, en la religión se te da la hostia, es que si lo digo así, así se llama, ¿vale? Aquí en España esa palabra es una grosería, pero bueno, no hay otra forma de decirlo. La oblea, el circulito que tiene el cuerpo de Cristo y el vino, ¿vale? En el despertar de la primera etapa o New Age se te dan plantas sagradas, cualquiera que ésta sea, el nombre que sea, ¿vale? Y la élite también de parte de la medicina, pues ha creado varias cuestiones de estas que te afectan bastante el cerebro y te hacen ver cosas pues que van más allá de los sentidos del cuerpo físico, ¿vale? En la religión vas al templo, a la iglesia, a la sinagoga o invitas a todas las entidades a tu casa porque dicen que Dios está en todas partes. Y sí, claro que ese Dios, el demiurgo, está en todas partes, pero lo único que tienes que hacer es ignorarlo, si es que estás en el camino del espíritu, ¿vale? Pero bueno, en el despertar de la primera etapa o New Age, pues vas al sendo, vas al temazcal, vas a congresos, vas a cursos, vas a meditaciones masivas y cuestiones así que tienen que ver con manejo y manipulación de energía, que tú no sabes qué es lo que están haciendo las personas que tú crees que son tus guías, tus gurús y todo esto, y pues realmente es que están utilizando tu energía como alimento para sus propias entidades. En la religión, tú pagas por las misas de difuntos o por ceremonias o por el bautizo, por la boda, por lo que sea, pagas, ¿vale? O das el diezmo que es en cada misa. Yo hablo exactamente de la religión católica porque es en la que fui yo criada y sé de lo que estoy hablando. De las demás religiones, me suena que es similar, pero bueno, cada quien, ¿vale? En el despertar de la primera etapa o New Age, tú le pagas a otros por hacer rituales, porque te lean el tarot, porque te lean el péndulo, porque te hagan radiestesia, porque te hagan sanaciones, porque te alineen los chakras, porque te lean los registros akáshicos, por un montón de cosas, ¿vale? En la religión tienes la Biblia, o el libro que sea de cualquier religión, el Corán, la Cábala, cualquier libro de estos, ¿vale? En el despertar de la primera etapa o New Age tienes muchas Biblias, que son todos los libros de los canalizadores que te mandan a la quinta dimensión o que te mandan a otras dimensiones superiores o que fueron literalmente canalizados, que fueron poseídos por entidades y revelando sus verdades que son para la evolución del demiurgo, ¿vale? En la religión debes perdonar a tu prójimo. En el despertar de la primera etapa o New Age también. Debes perdonar a la persona que te hizo daño, aunque te ha hecho daño porque seguramente tú le hiciste algo en otra vida pasada y estás pagando el karma y ¿vale? Que no es así. Eso te lo enseña muy bien Jesús. Que si te dan tú tienes que poner la otra mejilla. Y eso te lo enseñan en las religiones y también te lo enseñan en la New Age o en el despertar de la primera etapa. Que tú como oveja del rebaño te dejes hacer lo que quiera por el pastor, por el Jesús, por el gurú, por el guía, por el maestro, quien sea. Y que tú no tomes tu poder y que si te trata mal ese personaje, te dejes. Eso es lo que te están haciendo. Que tú seas manso. O como también digo algunas veces, para que les suene a algo en el interior, que tú en lugar de ser manso seas menso. ¿Vale? Porque debes perdonar, porque tenías un contrato kármico con esa persona o yo qué sé. ¿Vale? En la religión debes entender que todo pasa por una razón. Porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo pidió, porque Dios no te da nada que no puedas soportar, entonces tú tienes que soportar todo lo que te mande, ¿vale?
En el despertar de la primera etapa o New Age, el universo trabaja de formas misteriosas, es el karma, tienes que perdonar, aunque tú seas buena persona, ¿por qué es que tienes que perdonar a quien te hace daño? Te dicen también sonríe a quien te hace daño. Tú vives en una burbuja de amor y paz y nada te va a perturbar, aunque la gente sea mala contigo, tú tienes que aguantar y soportar. Porque no te hizo nada malo, comprende que tiene a su niño herido internamente, ¿vale? Te están haciendo que tú seas manso, borreguito. En la religión se habla del alma. En el despertar de la primera etapa o New Age también. Ambos te dicen, cuida el alma, purifica el alma, sana el alma, perdona, sana el karma y todo lo demás, porque van enfocados hacia el alma. Pero muy poco, si no mal recuerdo, muy poco se habla del espíritu. Ahora en estos tiempos sí que se está hablando más del espíritu, pero porque la sabiduría hiperbórea está saliendo muy fuerte. Y tú, si le preguntas a un canalizador, a un personaje que es manipulado, si le preguntas sobre el espíritu, te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero lo que tú quieres escuchar no es la verdad. Y si tú accedes a tu espíritu, vas a encontrar esa verdad. No la que yo te estoy diciendo, la que tú tienes dentro, que prácticamente es la misma porque verdad solo hay una. Realidades hay muchas, verdad solo hay una. ¿Vale? En la religión ocurren milagros por la fe. En el despertar de la primera etapa o New Age tienes dones energéticos. Tú eres el milagro, tú eres quien hace los milagros, tú eres quien sana, tú eres quien atrae, tú eres quien manifiesta, tú eres... Me quedé en esto. Ego álmico. Inflarte el ego. Yo soy sanador, yo soy canalizador, yo soy lector de todas las técnicas. Yo hice el curso tal y fui con tal personaje a tal país y él me abrió, me expandió, me hizo, yo soy el yo soy. Ese yo soy al que todo mundo se refiere es el ego álmico, la parte demiúrgica que tenemos todos por tener alma. Bueno, los que tenemos alma, ¿vale? Y es arrogancia. Querer aplausos, querer admiración, querer que la gente te busque, que te llamen maestro, que te llamen canalizador, que te llamen sanador, o tú mismo lo haces. Y yo lo digo porque yo estuve ahí, ¿vale? Bueno, a mí nunca me ha gustado que me llamen maestra ni de ninguna forma, aunque en mi vida fui maestra realmente de niños, pero eso es otro tema, ese es muy 3D. Hay muchos personajes que se nombran a sí mismos coach, que se nombran a sí mismos sanador, medium, ellos mismos. Ni siquiera hay algo que los haya nombrado. O sí, un título, un diplomita de un cursillo que fueron a tomar con otro personaje que también se hace llamar gurú, maestro, guía o lo que sea, ¿vale? Pero ellos mismos se hacen llamar de esa forma. No es que... Jerarquía de la New Age. En la religión, Jesús sanaba a otros. En el despertar de la primera etapa o New Age, los sanadores intentan sanar a otros, pero luego son los que están más enfermos, porque no saben cómo canalizar esa energía. En la religión se espera la venida de Jesús a salvarlos, el video que les compartí ayer. Que bueno, ahora pues están diciendo que solo las razas cósmicas, pero en la religión se dice que va a venir Jesús por su pueblo elegido y todo va a ser manipulación del proyecto bebé que ya se los he explicado. Jesús va a venir a salvarlos. ¿De qué? Si su padre creó este mundo, su padre creó el universo,
¿Por qué Jesús tuvo que venir a salvar, a sanar, a perdonar los pecados de la humanidad si tan fácil hubiera sido que Dios, el Demogorgón, el Demiurgo, hubiera dicho pues que desaparezcan los pecadores, Adán y Eva, y ¡fum! Ya está, y vuelvo a hacer otros nuevos, y no les voy a poner una tentación? Porque el primer ser que tentó a Adán y Eva fue el mismo Demiurgo. Y no estoy hablando de Lucifer, ¿vale? Porque el Demiurgo, el Dios, Yahvé, Jehová, Satanás, fue quien colocó el árbol en el paraíso, en el Edén, en el jardín del Edén, para tenerlos ahí tentados, como dándoles una prueba de fe, una prueba de a ver si me obedecen o no me obedecen. ¿Para qué? Bueno, en el despertar de la primera etapa o New Age, pues esperan ser salvados por sus familias de razas cósmicas, que es de lo que les hablé en el video de ayer. En la religión se cantan canciones. En el despertar de la primera etapa o New Age se cantan mantras. En la religión, Jesús y otras entidades utilizan mudras. En el despertar de la primera etapa o New Age también se utilizan mudras. Todo esto es comparación para que tú te des cuenta que todo lo que está en la New Age es sacado de la religión, pero con nombres sofisticados, fantásticos, que te hacen creer que todo va a ser muy bonito, color de rosa, que vas a vivir en una burbuja y que va a haber una nueva humanidad, supuestamente. Pero bueno, ya sabemos que no es así. En la religión, tú eres inferior a Dios y eres inferior a los arcángeles, a los ángeles, a los santos. Aunque te dicen que tienes una chispa divina y que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, pero aún así te dicen que eres inferior. En el despertar de la primera etapa o New Age también tú eres inferior a la fuente, aunque tengas a la fuente dentro. Eres inferior porque no has ascendido, porque estás en la tercera dimensión. Y eres inferior a los maestros ascendidos o a las razas cósmicas, a las razas superiores. Aunque tienes esa fuente dentro, esa luz, te siguen diciendo que eres inferior. En la religión te infunden miedo con los demonios, con el diablo, con todas estas entidades o con el infierno. En el despertar de la primera etapa o New Age te infunden miedo con las razas hostiles, con los reptilianos, con los cthulhus, con las entidades, con los fantasmas, con los egregores, con los arcontes, con cualquier bicho. En la religión te dicen, pon la otra mejilla. En el despertar de la primera etapa o New Age también te dicen, pon la otra mejilla. Ya les expliqué. En la religión debes trabajar para ir al cielo. Debes portarte bien. Debes acoplarte a los mandamientos de Dios. En el despertar de la primera etapa o New Age debes trabajar para ascender en las dimensiones. Debes portarte bien. Debes acatar las órdenes de las personas que canalizan entidades y que te dicen que te dan ciertas reglas, ciertas normas, como los mandamientos. En la religión, el sacerdote o los pastores o de cualquier religión, lo que sea, como se llamen, realmente es que abusa de los fieles. En el despertar de la primera etapa o New Age, el gurú abusa de sus seguidores. De una u otra forma, ya sea energéticamente, económicamente o literalmente en el cuerpo físico. La religión menciona en varios de sus salmos bíblicos que la tierra es plana. En la Biblia dicen que la tierra es plana. El despertar de la primera etapa o New Age dice lo mismo, que la tierra es plana. Entonces todos los terraplanistas se están dejando llevar por lo que dice la Biblia. Entonces no han dejado la religión realmente, porque se están basando en un libro religioso.
porque el libro religioso se basa en la palabra de Dios. Y la New Age también se basa en la palabra de Dios para afirmar esas teorías de que la Tierra es plana. Así que no has dejado la religión del todo. Al final son lo mismo, solamente utilizan diferentes nombres, palabras rimbombantes que suenen estrafalarias para que tú caigas en el enredo. Ya no se llaman santos, ahora se llaman maestros ascendidos. Ya no se llama Jesús, ahora se llama Sananda. Y él decía que no era de este mundo, que su reino no era de este mundo, pero en la New Age te dicen que era de Sirio. Entonces ahí son las mismas historias, con distintas palabras, porque las palabras de la Biblia, como fue escrita hace mucho tiempo, esas palabras ya no resuenan en ti, porque era un idioma distinto para la cultura, para la humanidad de esos tiempos, pero ahora pues ya te lo están mostrando con otro tipo de nombres distintos, rimbombantes, que suenen más bonito, espirituales, según, ¿vale? Y por último les voy a decir, el camino del espíritu es el camino en el que se disipan todas las dudas. Y así lo voy a reafirmar y lo voy a confirmar aquí. En la sabiduría hiperbórea es el camino en el que se disipan todas las dudas. Cuando tú accedes a tu espíritu, cuando lo predispones a recordar, disipas todas las dudas y no necesitas confirmación de nada externo. No necesitas confirmación de ninguna otra persona que te diga, sí, vas por buen camino. Porque tú, desde muy dentro, que has despertado a tu espíritu y lo estás orientando, te das cuenta que el camino del espíritu es la verdad.